El cuchillo cae. Un sonido seco, metálico, definitivo. Maximilien Robespierre, el hombre que envió a miles a la guillotina, ahora siente el filo de su propia medicina. Pero aquí está lo verdaderamente macabro, caballeros. La mandíbula del incorruptible, como se hacía llamar, cuelga destrozada de su rostro. Un disparo de pistola la noche anterior le ha reventado la mitad inferior del cráneo. Y mientras lo arrastran hacia el cadalso, este 28 de julio de 1794, el vendaje empapado en sangre que sostiene los fragmentos de su mandíbula gotea sobre los adoquines de la Place de la Revolución. La misma plaza donde María Antonieta perdió la cabeza, donde Luis XVI miró al cielo por última vez, donde Danton gritó su último discurso. La ironía, señores, es tan espesa que podría cortarse con el mismo cuchillo que ahora espera a Robespierre. El pueblo de París, ese mismo pueblo que una vez lo idolatró como el arquitecto de la virtud republicana, ahora forma una masa rugiente de odio. Gritan, escupen, aúllan de júbilo. El olor a sudor rancio se mezcla con el aroma metálico de la sangre vieja que impregna la madera de la guillotina. Ese olor que los parisinos conocen demasiado bien después de más de un año del Gran Terror. Cuando los verdugos le arrancan el vendaje para ajustar su cuello al yugo. El grito que escapa de Robespierre es inhumano. Un alarido de dolor tan visceral que incluso algunos en la multitud retroceden. Pero solo por un instante. Porque este es el momento que Francia ha estado esperando. Ver caer al tirano de la virtud, al hombre que convirtió la revolución en una máquina de matar eficiente y despiadada. Y si esta escena te ha removido algo por dentro, si quieres entender cómo diablos llegamos aquí, cómo un abogado provinciano tímido se convirtió en el arquitecto del terror más sofisticado de la historia moderna, entonces, quédate conmigo. Suscríbete a este canal, porque vamos a desenterrar cada secreto podrido de esta historia. Ahora, déjenme explicarles exactamente qué diablos pasó en ese cadalso, porque los detalles importan, caballeros. Y este no fue un día cualquiera de ejecuciones rutinarias. Robespierre llegó a la guillotina en una carreta de madera, la misma que había transportado a cientos de sus víctimas. Su traje azul cielo, ese que siempre llevaba inmaculado como símbolo de su pureza moral incorruptible, ahora estaba manchado de sangre seca y vómito. La herida de bala en su mandíbula había ocurrido la noche anterior durante su arresto en el Hotel de Ville, cuando los soldados irrumpieron para capturarlo. Algunos dicen que intentó suicidarse, otros que un gendarme llamado Merda, sí, ese era su nombre real, le disparó. La bala entró por la mejilla izquierda y le destrozó la mandíbula inferior, arrancándole varios dientes y dejando un agujero por donde se podía ver su lengua moviéndose cuando intentaba hablar. Durante toda la noche y la mañana siguiente, mientras esperaba la ejecución, Robespierre permaneció tendido sobre una mesa en la sala del Comité de Salud Pública, esa misma sala donde había firmado las órdenes de muerte de miles. La sangre no paraba de fluir. Un cirujano le puso un vendaje apretado que envolvía su cráneo y su mandíbula destrozada, pero el dolor debió ser absolutamente insoportable. Cuando finalmente lo subieron a la carreta, sus ojos, esos ojos verdes que una vez brillaron con convicción fanática, estaban vidriosos, hundidos, rodeados de ojeras negras. El trayecto desde la Conciergerie hasta la Place de la Revolución tomó casi 2 horas. No porque la distancia fuera grande, sino porque los parisinos querían saborear cada segundo de su humillación. Lanzaban vegetales podridos, excrementos, escupían hacia la carreta. Una mujer logró acercarse lo suficiente para gritarle directamente al rostro: «Monstruo regurgitado del infierno, tu agonía me llena de alegría». En la plaza, cuando los verdugos Charles-Henri Sanson, el verdugo principal, y sus ayudantes comenzaron a prepararlo, tuvieron un problema. El yugo de la guillotina, esa tabla de madera donde se coloca la cabeza, no podía cerrarse correctamente con el vendaje puesto. Así que uno de los ayudantes, sin ceremonias, sin compasión, simplemente arrancó el vendaje de un tirón. El sonido fue nauseabundo. El desgarro de la tela empapada arrancando los coágulos de sangre seca, y luego ese grito.
Robespierre gritó como nunca nadie había gritado en esa plaza. La mandíbula destrozada, ya sin soporte, colgó grotescamente, revelando el hueso astillado, los dientes rotos, la carne desgarrada. La lengua se movía espasmódicamente. Sangre fresca comenzó a brotar de nuevo. Lo colocaron boca abajo, ajustaron su cuello en la luneta, ese semicírculo de madera carcomida por la sangre de miles de ejecuciones anteriores. La multitud enloqueció. Algunos calculan que más de 20,000 personas estaban allí ese día. Sanson tiró de la cuerda. El mutón, esa pesada cuchilla de acero de 40 kilos, cayó desde una altura de más de 2 metros. El sonido fue inequívoco. Primero el silbido del metal cortando el aire, luego el golpe sordo y húmedo al atravesar carne, cartílago, vértebras. La cabeza de Robespierre cayó en el cesto de mimbre, y cuenta un testigo que sus ojos permanecieron abiertos varios segundos, parpadeando, hasta que finalmente la muerte reclamó incluso esa última chispa. Pero no acabó ahí. Sanson, siguiendo la tradición, levantó la cabeza por el cabello para mostrársela al pueblo. La multitud estalló en un rugido salvaje de celebración. Algunas mujeres bailaron, los hombres se abrazaron, y así, caballeros, terminó el hombre que había dicho que la virtud sin terror es impotente. Ahora déjenme preguntarles algo, y quiero que lo comenten abajo. ¿Merecía Robespierre este final brutal? ¿Era justicia divina, retribución kármica, o simplemente la hipocresía de una turba que disfrutaba la misma violencia que decía condenar? ¿Debería Dios perdonar a un hombre que creyó estar construyendo el paraíso a través del infierno? Piénsenlo. Pero retrocedamos en el tiempo, caballeros, porque para entender cómo llegamos a ese cadalso, necesitamos volver a 1758, a un pueblito llamado Arras, en el norte de Francia, donde nació Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre. Su nombre ya suena pretencioso, ¿verdad? Hijo de un abogado, quedó huérfano de madre a los 6 años cuando ella murió dando a luz a su 5º hijo. El padre, destrozado por la pena, simplemente abandonó a sus hijos y se largó. Maximilien, el mayor, creció con sus abuelos, un niño callado, estudioso, obsesivamente meticuloso. Ganó una beca para estudiar en el prestigioso Liceo Louis le Grand en París, donde destacó no por su carisma o sus habilidades sociales, era de hecho tímido y socialmente torpe, sino por su dedicación fanática al estudio y su memoria prodigiosa. Era el tipo de estudiante que memorizaba textos completos de Rousseau y Cicerón, que practicaba discursos frente al espejo durante horas. En 1781 se convirtió en abogado y regresó a Arras, donde llevó una vida provinciana, monótona, defendiendo casos menores, escribiendo ensayos filosóficos que casi nadie leía. Era virgen hasta bien entrada su treintena. Vivía con su hermana Charlotte. No bebía, no jugaba a las cartas. Su única pasión era la lectura de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ese filósofo ginebrino que murió 10 años antes de que comenzara la Revolución, se convirtió en el dios intelectual de Robespierre. Rousseau predicaba que el hombre era naturalmente bueno pero corrompido por la sociedad, que la voluntad general del pueblo era sagrada, que la virtud cívica debía imponerse incluso por la fuerza. Robespierre lo devoró todo, lo internalizó, lo convirtió en su evangelio personal. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789 con la toma de la Bastilla, Robespierre tenía 31 años y finalmente vio su oportunidad. Fue elegido como representante del Tercer Estado para los Estados Generales. En París, en medio del caos político, este abogado provinciano sin carisma natural, pero con una convicción moral tan dura como el hierro, comenzó a destacar. No por su elocuencia natural, su voz era chillona y a menudo tartamudeaba, sino por su absoluta consistencia. Mientras otros políticos cambiaban de opinión, negociaban, se corrompían, Robespierre se mantuvo rígido como un poste de acero. Defendió el sufragio universal, la abolición de la esclavitud en las colonias, los derechos de los pobres. Se ganó el apodo de El Incorruptible porque rechazaba sobornos, vivía modestamente en una habitación alquilada en casa de un carpintero llamado Dupley, comía comidas sencillas.
Era genuinamente incorruptible en el sentido material. Pero ahí está el truco, caballeros. La incorruptibilidad material no garantiza la bondad moral. De hecho, a veces es peor. Para 1792, la revolución se había vuelto infinitamente más radical. Francia había abolido la monarquía, proclamado la república, y estaba en guerra con media Europa. Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, todos aterrorizados por la idea de que la revolución se extendiera, formaron coaliciones para aplastar a Francia. Adentro del país, las tensiones explotaban. Los realistas conspiraban para restaurar la monarquía. Los girondinos, facción política más moderada, querían una república, pero temían el radicalismo. Y luego estaban los jacobinos, el club político donde Robespierre se había convertido en la voz dominante. Los jacobinos querían una república de virtud pura, donde los enemigos de la revolución fueran eliminados sin piedad. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado. Robespierre votó por su muerte sin pestañear. Para él, el rey era un traidor que había conspirado con potencias extranjeras. No había espacio para el sentimentalismo. Pero ejecutar al rey desató un tsunami de violencia. En marzo, la región de la Vendée se rebeló contra la República, una guerra civil brutal donde decenas de miles morirían. Las potencias extranjeras intensificaron sus ataques. París se enfrentaba a hambruna, inflación descontrolada, caos. El pueblo gritaba por pan y por sangre. Y aquí, caballeros, es donde Robespierre encontró su verdadero propósito. En julio de 1793, fue elegido miembro del Comité de Salud Pública, el órgano ejecutivo que gobernaba Francia con poderes dictatoriales. Junto con otros 11 hombres, Robespierre comenzó a implementar lo que llamaron la política del terror. No se avergonzaban del término. Para ellos, el terror era una herramienta necesaria. El terror no es más que justicia rápida, severa e inflexible, declaró Robespierre en un discurso. Es por tanto una emanación de la virtud. ¿Lo captan? Para este hombre, matar en masa no era un crimen, era virtud. La ley de sospechosos, aprobada en septiembre de 1793, permitió arrestar a cualquiera sospechoso de simpatías contrarrevolucionarias. ¿Y qué constituía sospecha? Prácticamente cualquier cosa. No mostrar suficiente entusiasmo por la República. Haber sido noble o sacerdote. Tener demasiado dinero. Criticar al gobierno. Incluso permanecer en silencio cuando otros gritaban consignas revolucionarias. Los tribunales revolucionarios se convirtieron en fábricas de muerte. El proceso era una farsa, sin abogados defensores efectivos, sin derecho a apelar, veredictos decididos en minutos. En París, el tribunal revolucionario, presidido por hombres como Fouquier-Tinville, un fiscal con alma de buitre, enviaba carretas cargadas de condenados a la guillotina diariamente. La Place de la Revolución, rebautizada así desde que se llamaba Place de Louis XV, se convirtió en un teatro de horror cotidiano. La guillotina funcionaba tanto que la sangre formaba charcos que se filtraban entre los adoquines. Los vecinos se quejaban del olor. Ahora, déjenme pintarles cómo era realmente vivir bajo el terror de Robespierre, porque los números solos no capturan la atmósfera de paranoia absoluta que envolvió a Francia. Se calcula que entre 1793 y 1794, alrededor de 40.000 personas fueron ejecutadas oficialmente, y quizás 300.000 murieron en las guerras civiles y represiones relacionadas. Pero más allá de las cifras, imaginen esto. París se convirtió en una ciudad donde nadie confiaba en nadie. Los comités de vigilancia revolucionaria se establecieron en cada barrio. Ciudadanos comunes, a menudo movidos por envidia personal o rencores antiguos, denunciaban a sus vecinos. ¿Tu vecino tiene más pan que tú? Denúncialo como acaparador. ¿Tu antiguo jefe te despidió? Denúncialo como simpatizante realista. Las prisiones de París, la Conciergerie, Luxembourg, la Force, se llenaron hasta reventar. Familias enteras eran arrestadas. La nobleza, obviamente, era el primer objetivo, pero rápidamente el terror expandió sus garras.
Comerciantes, campesinos, sacerdotes, incluso revolucionarios que no eran suficientemente radicales. Los hebertistas, facción ultrarradical liderada por Jacques Hébert, fueron guillotinados en marzo de 1794 porque querían un terror aún más extremo y desestabilizaban el gobierno de Robespierre. 2 semanas después, los indulgentes, liderados por Georges Danton y Camille Desmoulins, que pedían moderación y el fin del terror, también fueron guillotinados. Danton, ese gigante carismático que había sido uno de los arquitectos originales de la revolución, subió al cadalso gritando: «Robespierre me seguirá pronto, veo su casa desmoronándose». Tenía razón, y aquí está la ironía suprema. Robespierre no era un sádico que disfrutaba la violencia. No era un Nerón riéndose mientras Roma ardía. Era peor, era un idealista verdadero. Genuinamente creía que estaba construyendo una república de virtud. Estableció el culto al Ser Supremo, una religión cívica diseñada para reemplazar al cristianismo. En junio de 1794, organizó un festival masivo donde él, vestido con sus mejores ropas, presidió una ceremonia en el campo de Marte, donde se quemó simbólicamente el ateísmo y se adoró al Ser Supremo, una especie de dios deísta rusioniano. La gente lo observaba con horror y fascinación. ¿Quién diablos se creía este hombre? ¿El sumo sacerdote de Francia? Su rostro aparecía en todas partes, siempre impecable, empolvado, con su casaca azul, el cabello peinado meticulosamente. Era abstemio, célibe, comía poco. Su vida personal era monacal, pero su firma aparecía en órdenes de ejecución masiva. Firmaba listas de condenados mientras comía su cena fresca. La desconexión entre su vida personal virtuosa y la monstruosidad industrial de su política es lo que lo hace tan perturbador. Pero nada dura para siempre, caballeros. Y para el verano de 1794, el terror había devorado tantos que incluso los propios jacobinos empezaron a tener miedo. Aquí está el problema fundamental con cualquier régimen basado en pureza ideológica. Eventualmente, se queda sin enemigos externos y comienza a devorarse a sí mismo. Robespierre se había vuelto cada vez más paranoico, más aislado. Dejó de asistir regularmente a las reuniones del Comité de Salud Pública durante semanas. Cuando reaparecía, daba discursos crípticos sobre traidores infiltrados sin nombrar nombres específicos. Esto aterrorizaba a todos, porque nadie sabía si era el siguiente. Miembros del mismo comité, hombres como Collot d'Herbois, Billaud-Varenne y especialmente Joseph Fouché, un político sin escrúpulos con instinto de supervivencia de cucaracha, comenzaron a conspirar contra él. Fouché había sido enviado a Lyon durante la rebelión de 1793, donde orquestó ejecuciones masivas tan brutales que incluso los estándares del terror parecían conservadores. Fusilaba a grupos de rebeldes atados a cañones. Pero cuando regresó a París, Robespierre lo criticó públicamente por excesos. Fouché sabía que si no actuaba, sería el siguiente en la lista. El 27 de julio de 1794, fecha conocida como el 9 de Thermidor en el calendario revolucionario francés, Robespierre intentó dar un discurso ante la Convención Nacional. Habló durante horas sobre enemigos infiltrados, sobre la necesidad de una nueva purga. Pero esta vez algo cambió. Cuando terminó, un diputado llamado Bourdon de l'Oise se puso de pie y exigió que Robespierre nombrara específicamente a quienes acusaba. Otros se unieron. La sala explotó en gritos. ¡Tirano! ¡Dictador! Saint-Just, el joven protegido de Robespierre, un fanático aún más frío que su mentor, intentó defenderlo pero fue silenciado. La convención, compuesta por hombres que sabían que era matar o morir, votó por arrestar a Robespierre y a sus aliados más cercanos. Saint-Just, Georges Couthon, un paralítico que había sido arquitecto de algunas de las leyes más draconianas, y su hermano menor, Augustin Robespierre. Pero aquí viene un giro dramático. La Comuna de París, el gobierno municipal leal a Robespierre, se negó a reconocer la orden de arresto. Liberaron a Robespierre y a sus aliados y los llevaron al Hôtel de Ville. El ayuntamiento,
donde llamaron a las armas para resistir. Durante horas esa noche, pareció posible que París se desgarrara en una guerra civil entre la Convención y la Comuna. Pero Robespierre vaciló. Siempre había sido un hombre de palabras, no de acción física. Mientras sus aliados gritaban por tomar las armas, él se sentó, silencioso, indeciso. Era pasada la medianoche cuando las tropas leales a la Convención, lideradas por el representante Paul Barras, que años después respaldaría a un joven general llamado Napoleón Bonaparte, rodearon el Hotel de Ville. Lo que sucedió en las siguientes horas es confuso, caótico, documentado de manera contradictoria por testigos histéricos. Cuando los soldados irrumpieron en la sala donde Robespierre y sus aliados se habían refugiado, estalló el pánico. Augustin Robespierre intentó escapar por una ventana y cayó, destrozándose las piernas contra los adoquines del patio. Couthon, el paralítico, fue arrojado por las escaleras por alguien, tal vez un soldado, tal vez en el caos general, y quedó ensangrentado e inconsciente. Saint-Just, frío hasta el final, simplemente se entregó sin resistencia, con los brazos cruzados, mirando a sus captores con desprecio silencioso. Levas, otro aliado cercano, sacó una pistola y se voló los sesos allí mismo, prefiriendo la muerte instantánea a la humillación de la guillotina, y entonces está Robespierre. La versión oficial, la que la Convención promovió, es que intentó suicidarse, que sacó una pistola y se disparó en la mandíbula, pero falló en matarse. Otras fuentes, incluyendo algunos testigos presenciales, juran que fue el gendarme Charles André Merda quien le disparó. La verdad probablemente se perdió en el caos de esa noche. Lo que sabemos con certeza es que Maximilien Robespierre terminó en el suelo con la mandíbula destrozada, consciente, sangrando profusamente, incapaz de hablar claramente. Su cara, que siempre mantuvo tan cuidadosamente pulcra, ahora una máscara de sangre y horror. Lo llevaron cargado, porque no podía caminar, y lo dejaron sobre una mesa en la sala del Comité de Salud Pública. ¿Captan la ironía? La misma mesa donde había firmado órdenes de muerte para miles. Ahí pasó las horas restantes de su vida, tendido, mirando el techo, probablemente en agonía física indescriptible. Algunos curiosos se acercaron durante la noche para mirarlo, para ver al gran incorruptible reducido a un despojo humano. Uno de sus zapatos se había caído, y su media de seda blanca estaba sucia de sangre, su casaca azul, manchada, su dignidad aniquilada. A la mañana siguiente, cuando lo subieron a la carreta junto con Saint-Just y otros 21 condenados, la gente de París se lanzó a las calles. No para defenderlo, sino para celebrar su caída. Las mismas mujeres que habían tejido junto a la guillotina durante meses, las tricoteuses, ahora aplaudían su llegada al cadalso. El trayecto se convirtió en un desfile de humillación. Y lo fascinante, lo verdaderamente grotesco, es que este era exactamente el espectáculo que Robespierre había orquestado para cientos de otros. Ahora él era el protagonista. Después de la ejecución de Robespierre, 83 de sus seguidores más cercanos fueron guillotinados en los 2 días siguientes, en lo que se llamó la cola del terror. La Place de la Revolución funcionó sin parar. Algunos historiadores argumentan que esto convierte a la caída de Robespierre no en el final del terror, sino en su apoteosis final. Y aquí está la pregunta incómoda que los historiadores han debatido durante 2 siglos. ¿Fue Robespierre un monstruo o un idealista trágico? Porque miren, caballeros, no podemos simplemente pintarlo como un villano unidimensional. Los villanos unidimensionales son aburridos y, peor aún, no nos enseñan nada. Robespierre genuinamente creía en la igualdad. Defendió a los pobres cuando pocos lo hacían. Luchó contra la esclavitud en las colonias cuando la mayoría de los revolucionarios la defendían por razones económicas. Su vida personal era modesta. Rechazaba el lujo y la corrupción que plagaba a tantos otros políticos. Pero ahí está el problema. Creía tan fervientemente en su visión de la virtud que cualquiera que no la compartiera era, por definición, corrupto y merecía morir. Su rigidez moral se convirtió en fanatismo y su idealismo en tiranía. Esto no es único de Robespierre.
Es el patrón de casi todos los movimientos revolucionarios que comienzan con ideales nobles y terminan en baños de sangre. Los bolcheviques en Rusia, los Jemeres Rojos en Camboya, los maoístas en China. Todos comenzaron prometiendo crear sociedades perfectas e igualitarias, y todos terminaron creando montañas de cadáveres. La razón es siempre la misma. La utopía no tolera la imperfección, y dado que todos los seres humanos son imperfectos, la única manera de crear la sociedad perfecta es eliminar a los humanos que no encajan en ella. Robespierre decía que la revolución era como Saturno devorando a sus hijos, pero no se dio cuenta de que él mismo era uno de esos hijos, hasta que sintió las mandíbulas cerrándose sobre su cuello. El legado de Robespierre es complejo. Los revolucionarios posteriores lo idolatraron. Lenin mantenía un busto de Robespierre en su oficina, pero los liberales lo vieron como la advertencia perfecta de hacia dónde conduce el radicalismo sin límites. Francia misma tiene una relación esquizofrénica con él. A veces lo celebran como defensor de la República, otras veces lo denuncian como terrorista prototípico. Lo que es innegable es que el terror de Robespierre cambió para siempre cómo entendemos la revolución política. Entonces, caballeros, aquí estamos al final de este sórdido viaje histórico, y es momento de reflexionar sobre qué diablos acabamos de presenciar. Maximilien Robespierre, el abogado virgen y estudioso de provincias que memorizaba a Rousseau, se convirtió en el arquitecto de uno de los episodios más sangrientos de la historia occidental. Y lo hizo sin disfrutar personalmente la violencia, sin enriquecerse, sin vivir lujosamente. Lo hizo porque creía, con cada fibra de su ser, que estaba construyendo algo puro y perfecto. Ahí radica la lección más aterradora. Los monstruos más peligrosos no son los que saben que son malvados, son los que están absolutamente convencidos de que son buenos. Robespierre murió creyendo que era el mártir de la virtud, traicionado por hombres corruptos. Probablemente nunca comprendió que él mismo se había convertido en aquello que decía destruir: un tirano. Su ejecución marcó el fin del terror, pero no el fin de la revolución. Francia seguiría convulsionando durante años, pasando por el directorio, luego el consulado, hasta que finalmente un corso brillante y despiadado llamado Napoleón Bonaparte simplemente tomó el poder y se coronó emperador, devolviendo a Francia irónicamente a una forma de monarquía. Todas esas muertes, todo ese terror, para terminar donde comenzaron, pero con cientos de miles de cadáveres en el camino. La guillotina que mató a Robespierre continuó funcionando, pero con mucha menos frecuencia. Eventualmente fue desmantelada, pero el terror que simbolizaba esa idea de que la violencia revolucionaria es justicia se grabó permanentemente en la imaginación política europea. Cada revolucionario posterior tuvo que confrontar el fantasma de Robespierre y decidir: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mis ideales? Algunos aprendieron la lección, otros la ignoraron. Así que cuando miren a su alrededor, hoy cuando vean movimientos políticos que prometen pureza, que dividen el mundo entre los virtuosos y los corruptos, que insisten en que sus enemigos no merecen ni voz ni compasión, recuerden a Robespierre. Recuerden que la guillotina no discrimina. Hoy corta la cabeza de tu enemigo, mañana puede cortar la tuya. El incorruptible descubrió esto de la manera más horrible posible, con su mandíbula colgando de su rostro mientras el cuchillo caía. Y tal vez, solo tal vez, esa es la verdadera justicia. No divina, no humana, sino simplemente histórica. La rueda siempre gira, y aquellos que viven por la espada, o en este caso por la guillotina, inevitablemente mueren por ella. Gracias por acompañarme en este descenso a uno de los capítulos más oscuros de la historia. Si este relato les removió algo, si les hizo pensar, dejen un comentario, compartan su perspectiva. Y recuerden, la historia no está aquí solo para entretenernos, está aquí para advertirnos. Que no olvidemos nunca